Origen y significado de las creencias religiosas. La existencia de las religiones, su universalidad y su supervivencia es uno de los fenómenos humanos más sorprendentes. A pesar de las reiteradas ocasiones en que se ha pregonado la muerte de la religión, las religiones concretas han tenido capacidad para afrontar y superar sus crisis, evidentemente a costa de una transformación y evolución, a veces radical. A finales del siglo XX constatamos incluso el auge de algunas tradiciones religiosas que se anuncian como componentes esenciales para lo que será el siglo XXI. El fenómeno religioso tiene una relevante importancia para comprender lo que ocurre en nuestras sociedades. Sus implicaciones alcanzan todos los dominios: la ética, la enseñanza, la política, la economía, la demografía, el orden internacional. Es necesario, por tanto, analizarlo con independencia de cuál sea la postura personal de cada uno, creyente o increyente, aunque inevitablemente el propio credo influirá en la valoración de las cosmovisiones religiosas y sus consecuencias. Se crea en Dios o no, las religiones existen y su universalidad y persistencia tienen que ser explicadas y evaluadas. En este capítulo queremos indicar algunas experiencias que han dado lugar al nacimiento de las creencias religiosas y desde ahí analizar el porqué y para qué la religión y explicar su significado. Cada antropólogo significado antropológico y social. Veremos también sus vinculaciones, interdependencias y confrontaciones con la filosofía y su menor medida con la ciencia. No se puede describir la historia de la realidad de religión sin tener en cuenta su interrelación con la filosofía, y en los últimos siglos han cobrado relevancia el diálogo y la confrontación con la ciencia. Pero es que a su vez las filosofías y las ciencias nunca se han desarrollado al margen de las religiones. Más aún, inicialmente la cosmovisión global que dominaba la sociedad era religiosa. El saber unitario de difusión global propio de las sociedades primitivas que reconocemos en la mitología no deja dudas sobre el tronco común del que nacieron inicialmente mezcladas la religión, la filosofía y la ciencia, sin que se pudiera establecer un criterio de demarcación estricto entre ellas. En una era científica como la nuestra, no se puede reflexionar sobre lo específico de cada religión sin tener en cuenta el diálogo con las ciencias y con las distintas filosofías de la ciencia. Entre ellas destaca el racionalismo crítico, quizás la corriente que más resonancia ha tenido en la segunda mitad del XX. En relación con ella, intentaremos mostrar el significado de las creencias y las cosmovisiones religiosas, qué es lo que aportan y qué sentido va más allá de las comprensiones científicas y de las mismas cosmovisiones filosóficas. Hablaremos de las creencias religiosas, pero no desde un lugar neutro que no existe, ni desde una abstracción que intente superar las propias convicciones religiosas y culturales. El referente en estas reflexiones es esencialmente la religión cristiana, aunque muchas de sus afirmaciones son también aplicables al judaísmo y al islam. Las dos religiones del libro emparentadas con el cristianismo. Cuando hablamos de la religión en general, son esas religiones concretas las que nos sirven de trasfondo. Intentaremos ver qué experiencias humanas privilegian las religiones personalistas, como son las del libro, y cuáles favorecen las religiones cósmicas o naturalistas, como las asiáticas.
Lógicamente se trata de clasificaciones pedagógicas más que las instrucciones exteriores y de marcación, ya que hay elementos personales en las segundas y naturales en las primeras. Una importancia especial tiene las tareas que desempeñan las religiones. Las religiones son fenómenos culturales y desempeñan funciones sociales propias y específicas. El imaginario religioso es determinante para comprender qué es el hombre, individual y colectivamente, ya que en todas las civilizaciones hay un núcleo mítico religioso que es básico para comprender cada cultura. Por eso, las religiones tienen siempre dimensiones públicas, incluida la política. Dedicaré a esas funciones un apartado de Finisare con algunas reflexiones sobre de la praxis y compromiso religioso, dando especial realce a las implicaciones de religión, la ética y la política. 1. Experiencias humanas y creencias. Los antropólogos e historiadores de las religiones afirman que la religión es tan antigua como el hombre. Las referencias religiosas aparecen en los yacimientos arqueológicos más antiguos, en correlación con tumbas y enterramientos que denotan una preocupación por la muerte, que es una señal constitutiva de la emergencia de la vida humana, ¿no? Se preocupan por la muerte, que es una señal constitutiva por la vida. Cuando no se deja el cadáver abandonado para que sea comido por los animales o para que se desintegre en la naturaleza, ya hay vida humana y no simplemente formas de vida animales. Dice, cuando no se deja el cadáver abandonado para que sea comido por los animales o para que se desintegre en la naturaleza, ya hay vida humana y no simplemente formas de vida animales. Los signos, los signos y dibujos de las tumbas, los alimentos y los objetos que lo rodean, la preocupación por el difunto, más allá de la destrucción del cadáver, son testimonios de personas que se preguntan por el significado de la muerte y se preocupan por la posible vida de la ultratumba del muerto. Los monumentos funerarios de la antigüedad testimonian la preocupación religiosa más que los mismos templos y los santuarios, y son tan antiguos o más que ellos. Todas las religiones contienen ritos de pasaje, es decir, ofrecen un amplio repertorio y de ritos y creencias para abordar las experiencias límites del nacimiento y de la muerte. Y es que aquí tocamos uno de los elementos constitutivos de la conciencia humana, que la hace diferente del resto de los animales. El hombre es el ser que se pregunta por el sentido de su existencia y que no asume el nacimiento y la muerte como meros hechos desnudos de significación. Nuestro reloj natural o biológico no es fundamental, diferente del resto de los animales, pero sabemos que vamos a morir y nos preguntamos por el significado y el porqué del nacer y el morir. Esa pregunta es fundamental, ya que según la evaluación que hagamos del origen y del final de la existencia humana, así también configuramos nuestra vida. Es una paradoja la constante preocupación de los vivos por el significado de la muerte, siempre culturalmente interpretada. Podemos hablar del hombre como el ser arrojado a la vida en la línea del Heidegger, a ver la existencia como un don divino en la línea de las tradiciones bíblicas, pero siempre nos interrogamos sobre ella. Lo mismo ocurre con lo que concierne a la muerte, de la que siempre ofrecemos una interpretación sin quedarnos en su mera facticidad biológica, y es que las experiencias límites del origen y final de la vida despiertan una gran cantidad de resonancias, expectativas y temores que luego se tematizan y conceptúan formando los grandes sistemas filosóficos.
En torno a ella surgen múltiples significados y hermenéuticas que no solo se relacionan con la racionalidad, sino con la abarcan el campo de las experiencias virtuales y suscitan afectos dispares de gozo y temor, de esperanza y de angustia y de sentido de sinsentido. Entramos en un contacto con el nacimiento y la muerte de forma global unitaria y reaccionamos racional y efectivamente desde nuestras carencias y temores, expectativas y deseos. En toda persona con distintos registros niveles, la que se siente concernida y cuestionada por el hecho del nacimiento y de la muerte, la racionalización y evaluación de estas vivencias es lo que viene luego. Lo inicial es una experiencia reflexiva que concierne a toda persona y a la que no puede responderse simplemente con una hermenéutica conceptual. El marco de la experiencia es previo y mucho más amplio que el de la conciencia y sus intentos de racionalización. Nos sentimos cuestionados por situaciones de vida y muerte, sobre todo cuando se trata de seres queridos y cercanos desde esa vivencia global. Reflexionamos sobre su significado apoyándonos en los moldes culturales que tenemos. Por eso son eventos que no pueden reducirse a simples hechos biológicos, susceptibles de un mero tratamiento médico o científico. Son acontecimientos fundamentales que suscitan en cada persona resonancias, preguntas, expectativas y temores en los que se mezclan los componentes emotivos con los racionales. El hombre emerge de la vida animal con una constitución paradójica que le predispone para estas preguntas y vivencias surjan en forma espontánea y insondable. Los animales están objetivamente regulados por los mecanismos instintivos y reaccionan con respuestas inmediatas y necesarias a los estímulos que reciben. En cambio, el hombre es un animal metafísico por excelencia, es decir, no se comporta simplemente de acuerdo con el mecanismo regulador de los instintos, sino que lo supera. Puede jugar y luchar contra algunos instintos tan determinantes como el de supervivencia, el sexual o la agresividad. No es la descarga de la precisión instintiva del único mecanismo regulativo de la conducta humana, sino que el hombre suple sus carencias instintivas y su limitación biológica con su capacidad de aprendizaje. La cultura es nuestra segunda naturaleza y recurrimos a ella para afrontar esos acontecimientos. El ser humano necesita valores, ideales y horizontes de comprensión para responder a las preguntas acerca de qué es el hombre y cuál es el significado de la vida. El saber cultural no es simplemente un problema de curiosidad, ni se trata de una mera actitud de pragmática de lo que podríamos prescindir como un lujo innecesario. El ser humano es un animal que se pregunta y las preguntas más que las mismas respuestas son estructuras mismas del pensamiento. Pensar es aprender a preguntarse y crecer y es ejercitarse en la pregunta, como hace el niño pequeño que lo cuestiona todo en lugar de quedarse en un mero asumir facticidades. Si el hombre es un animal de realidades como afirma Zubiri, lo que es problemático es la realidad misma, tanto lo de la naturaleza como lo del ser humano, que son las que nos interpelan. No es que el hombre pueda decidir libremente si pregunta o no, sino la realidad misma lo obliga a interrogarse. Las realidades exigen ser evaluadas e interpretadas, y la conciencia humana es siempre intencionalmente referencial, pero no se trata solo de una problemática racional, sino que es existente, ya que el hombre es un problema para sí mismo, no tiene que aprender a afrontar la realidad no solo desde la curiosidad intelectual, sino también desde la inquietud no exenta de angustia y temores que le produce su propia existencia. El quién soy, de dónde vengo y a dónde voy marcan las dinámicas de la búsqueda humana y la constituyen la raíz desde la que tenemos que evaluar todos los saberes. En este contexto, las creencias son inevitables, precisamente porque somos hijos de una cultura
lengua y tradición, asumimos cosas de las que no tenemos experiencias directas e inmediatas. Por aprendizaje cultural asumimos muchas informaciones, prestamos crédito aunque no las hayamos comprobado por nosotros mismos. Asentimos a lo que nos enseñan, ya que toda enseñanza implica una jerarquización de saberes que hay que, y con ello ampliamos el horizonte de nuestra experiencia con las aportaciones de las generaciones que no nos han precedido. Eso es lo que hacen los sistemas filosóficos. El hombre es un animal social y político, se guía por aprendizaje. Esto es lo que hacen los sistemas filosóficos. El hombre es un animal social y político, se guía por aprendizaje social y establece su identidad en el contexto de una cultura que constituye su segunda naturaleza. Ahí es donde surgen los primeros problemas específicamente humanos, el significado del nacimiento y la muerte, la necesidad de valores desde que orienta su conducta, las actitudes con las que hay que afrontar los acontecimientos de la vida. Es un animal que se pregunta qué interpreta y qué aprende reglas sociales de comportamiento. En este sentido es un animal metafísico. Necesita cosmovisiones para identificar desde ella su identidad personal y su colectiva, que no le vienen dada por menos instintos determinada por las relaciones interpersonales, tanto en el plano individual como en el colectivo. La filosofía se desarrolla poco a poco como un saber con pretensiones de universalidad y de verdad. Analiza las distintas dimensiones de la cultura, de la sociedad y de la naturaleza, y establece evaluaciones críticas, reflexivas e interpretativas. No tiene un objeto específico ni se limita a su ámbito determinado, sino que abarca todo el espacio de las relaciones humanas. Si el hombre es un animal de realidades, tiene que juzgarlas y darles un significado. Por eso no basta con la mera facticidad, sino que hay que interpretarla y darle significado. Surge así el amor a la sabiduría, la captación del hombre para dominar y al afán de evaluar la validez y significado de las consecuencias de las opciones humanas. El origen de juez, vigilante, acomodador, interpretante, también instancia, regulador, los distintos saberes y disciplinas. Por eso surge una filosofía política, social, religiosa, una cosmología, una teología racional y una estética genesiológica. El punto de partida es la razón y hay que reflexionar sobre cómo la utilizamos, cómo se construye, cuáles son sus pretensiones y sus límites. Kant. Hay que estudiar también las realidades constitutivas del hombre y que genera diversas disciplinas filosóficas según los objetos de conocimientos que se multiplican constantemente: filosofía de la ciencia, de la cultura y de la historia, del arte, de la religión, etc. En Occidente, filosofía ha tenido unas pretensiones mayores que en otras culturas, partiendo de la correlación entre pensamiento y ser, desde Parménides, de la potencialidad universal de la razón. Todo lo racional es real y viceversa. He buscado racionalizarlo todo y someterlo al test de la relación filosófica. Contra esas pretensiones ha reaccionado la misma filosofía, poniendo límite a la capacidad del uso de la racionalidad. De ahí la importancia de la ilustración y el esfuerzo global por establecer la validez de la corazón y sus ámbitos a partir de una pluralidad de corrientes. Cada escuela de primacía a una realidad de conocimientos y del mismo hombre: empirismo, racionalismo, romanticismo, vitalismo, existencialismo, etc.